Matices. No todo es blanco y negro. Por eso se trata de matices. Vamos a hablar hoy acerca de un tema del cual a veces las personas creen conocer, pero la verdad es que no hay mucha bibliografía, y en América Latina como que aparece de alguna manera soslayado, no tomado en cuenta. Se trata del parlamentarismo y lo quiero explicar en términos de la política latinoamericana. Creo sostener la tesis que si en América Latina existiese un régimen parlamentario, no tendríamos los desastres políticos que implicó la salida de, por ejemplo, Dilma Rousseff, para poner un ejemplo más contemporáneo, ni tampoco en su momento la salida más compleja, más violenta de Salvador Allende en Chile. Me explico. En los países latinoamericanos tenemos dos defectos principales que tienen que ver, uno por una parte con la forma de gobierno y otro con la forma de Estado. En este segundo, en la forma de Estado, no todos los países sufren este flagelo. ¿Cuál es para mí el flagelo? El flagelo es, a mi juicio, sin duda, dos tipos que tienen que ver con uno la forma de gobierno y con otro la forma de Estado. Esto a lo mejor puede ser técnico de explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para tratar en definitiva de hacerlo más accesible al público general. Es por ello que en este tipo de países se sufre por una parte el centralismo y por otra el presidencialismo. Vamos a quedarnos en términos muy generales en esto del centralismo. La mayoría de los países de América Latina son países centralizados, a excepción de Brasil, Argentina y México. Y justamente dentro del concierto latinoamericano, ni Argentina, ni Brasil, ni México son países tan tercermundistas como lo podrían ser en el caso de Chile, nuestro país, en el caso de Bolivia, Perú, Uruguay, etc. Y creo yo que parte del desarrollo, si bien no es perfecto, pero un mayor desarrollo, lo tienen estas naciones, México, Brasil y Argentina, porque no sufren del centralismo. Estos se tratan de países que lograron ser federales. Pero, ¿cuál sí es el flagelo que tienen todos los países de Latinoamérica? Y que aquí no se salva ni México, ni Brasil, ni Argentina. Es el presidencialismo. ¿Y por qué digo presidencialismo y no sistema presidencial? Digo presidencialismo porque es una copia, una mala copia del sistema presidencial norteamericano. ¿Por qué digo mala copia? Porque el sistema presidencial norteamericano tiene lo que los norteamericanos llaman check and balance o pesos y contrapesos. En cambio, en América Latina, la figura del presidente de la República reúne, al igual que en Norteamérica, pero con un poder exacerbado, reúne dos poderes que en principio debiesen estar separados. Entendamos que desde Locke, Hobbes, Rousseau, etc., los contractualistas, se trató y se ha tratado siempre de evitar que el poder esté reunido en una sola mano. Y eso no se cumple en los países de América Latina con el sistema presidencial. ¿Por qué no se cumple? Porque se reúnen en una misma persona las calidades de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y cuando cae el jefe de gobierno, cae el jefe de Estado. Y por eso, decía al principio de este comentario, que si en América Latina hubiese existido un régimen no presidencial, tal vez uno tendiente al parlamentarismo, no hubiésemos tenido el problema que existió con Dilma Rousseff
ni tampoco con la salida brutal, con un golpe de Estado de Salvador Allende. Me explico. En un sistema parlamentario, en primer lugar, las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno están bien delimitadas y separadas. El jefe de Estado es un sujeto, el jefe de gobierno es otro sujeto. Luego, si por cualquier razón, política, social, económica, cae el jefe de gobierno, no necesariamente va a caer el jefe de Estado. Y al no caer el jefe de Estado o jefa de Estado, se mantiene la continuidad de estas naciones, de estos estados. No es necesario echarlo todo abajo. Y al no ser necesario echarlo todo abajo, crea la posibilidad de tener un ciclo político virtuoso, sano, sin dificultades, sin problemas. Volvamos al caso de Dilma. Dilma fue destituida porque se le hizo un juicio político. Y al hacerle un juicio político a Dilma Rousseff, no solamente se le estaba haciendo un juicio político a la jefa de gobierno, sino que además se le estaba haciendo un juicio político a la jefa de Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado brasileño completo se desintegró. Y no cabe duda que después de esta desintegración, obviamente producto de mil razones, corrupción, etcétera, etcétera, tenemos hoy día a un presidente de corte populista y de extrema derecha. ¿Por qué? Creo yo, porque Brasil no tuvo la institucionalidad de tener un régimen parlamentario, en donde si había problemas con el gobierno, lo que correspondía era llamar a elecciones y ahí caían los parlamentarios y la presidenta de la República, la jefa de gobierno, y con el llamado a elección, en definitiva, el que saca la discusión es el pueblo, el que vota, no la Cámara de Diputados, no el Senado, no los órganos legislativos, sino que en definitiva es el pueblo el que dirime esta controversia, manteniendo, si hubiesen tenido al jefe de Estado, incólume. Lo mismo sucedió, obviamente con un matiz más fuerte, con un golpe de Estado, con mucho sufrimiento y dolor, cuando el expresidente Salvador Allende tenía dificultades políticas que, producto de la Constitución Nacional de esa época, la Constitución era la de 1925, el problema se produjo en 1973, no existía una válvula de escape en la cual pudiera caer en términos legítimos el gobierno a través de elecciones. Eso obviamente implica que tanto el gobierno como los parlamentarios tienen que someterse al escrutinio del pueblo. Lamentablemente, la historia oficial en Chile señala que existió una república parlamentaria, pero que no surtió efecto. Habría que decirle a aquellos historiadores, comillas, y abogados que sostienen ilegítimamente que existió una república parlamentaria en Chile, que están absolutamente equivocados. ¿Por qué? Al no existir la posibilidad de que los parlamentarios y el jefe de gobierno se sometan a elecciones, por una parte, y por otra parte, que las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno están delimitadas y sean personas distintas, no puede haber existido un régimen parlamentario en Chile. Entonces, malamente pueden decir que el régimen parlamentario no funcionó, siendo que no ha habido la posibilidad de existir. No sé si en esa parte me expliqué bien. No puede uno decir que algo funcionó si en definitiva no se puso en práctica. Jamás en Chile hemos tenido diferenciada la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno, y jamás en Chile, cuando cae el presidente, cae al mismo tiempo el Parlamento, o si cae el Parlamento, cae el presidente de la República. Creo yo que nos podríamos evitar muchos problemas si tuviésemos un régimen parlamentario en forma, y que adoptásemos lo que a partir de la Segunda Guerra Mundial se impuso tanto a Alemania como a Japón. Japón tiene un régimen parlamentario y además es federal. El jefe de Estado es el emperador japonés y el jefe de gobierno el primer ministro o premier.
Lo mismo sucede hoy en Alemania. Hay un presidente de la República, aunque no lo crean, googleenlo. Existe el presidente de la República en Alemania, que no es hoy día, 2019, la señora Merkel, sino que es otro señor. Ustedes pueden hacer fácilmente un googleo, yo sé que muchos a lo mejor no saben, que Alemania tiene un presidente de la República. Hoy. De hecho lo vamos a buscar, porque yo tampoco me acuerdo del nombre. Presidente de Alemania. ¿Quién es hoy el presidente de Alemania en 2019? Es el señor Frank-Walter Steinmeier. No sé cómo se pronunciará, pero es el señor Frank-Walter Steinmeier. Y él es el jefe de Estado. En tanto, presidente de la República Federal de Alemania es el jefe de Estado. No es el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno, ya sabemos, es la señora Merkel. Luego, si cae la señora Merkel, no necesariamente va a caer el señor Steinmeier. Yo sé que muchos no sabían que en Alemania había un presidente de la República, pero el presidente de la República en Alemania cumple las funciones de jefe de Estado, así como las cumple, por ejemplo, en Inglaterra, la reina o el rey de España. La reina de Inglaterra y el rey de España no intervienen en las funciones de gobierno porque ya hace varios siglos los países del primer mundo entendieron que las funciones de gobierno son distintas a las funciones estatales y que en definitiva lo que queremos evitar es el conflicto político y avanzar. Los países latinoamericanos no van a tener un progreso político si es que no dejamos este cáncer que se denomina, por una parte, presidencialismo y por la otra, Estado centralizado y no federal. Ya les dije, matices, no todo es blanco y negro.